Bienvenidos, bienvenidas a una nueva temporada de Clave de Cultura, un podcast, bueno, que muchos ya me conocéis. Soy Alessandro Pirozzi, pues llevo desde hace 2 años en concreto. Esto, como digo, es la tercera, esta locura que se me ocurrió un verano pensando en mi terraza, de entrevistar a gente de todo tipo del espectro social de la sociedad española, desde médicos, políticos, filósofos, periodistas, gestores culturales, y hablar, simplemente reflexionar y hablar de cultura, simplemente pasar un ratito agradable hablando de este tema. Cada uno puede entender, asimilar o proyectar la cultura como mejor crea. Son muchas las definiciones sobre este concepto: cultivo del espíritu humano, herramienta de pensamiento y conocimiento, cofre de ideas y costumbres. Yo añadiría alguna más: medicina sin efectos secundarios, pantalla contra todo ruido superficial o bandera para el entendimiento. Hoy tengo el placer y el honor de recibir la visita de una persona a la que admiro, por supuesto muchísimo, desde hace tiempo, y que tengo la suerte de conocer y contar con su amistad. Un grande de la comunicación, la libreta colorada de relatos y emociones, de noches en vela para escuchar su club de lectura y sonrisas de tertulia. Con estos ingredientes os invito a que permanezcáis atentos a este primer episodio de nuestra tercera temporada. Así que, al lío, comenzamos. Bienvenido, Carlos Santos. Hola, muy buenas. Es un placer tenerte aquí, te lo agradezco infinitamente, que además inauguras la tercera temporada. Ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. Oye, qué valiente eres, ¿no? Claro, eso de poner la palabra cultura en la denominación de un territorio de comunicación es muy atrevido. Y luego, además, la ristra de definiciones que has lanzado ahora en el saludo, que es curioso. Ya has dicho tú que cada uno tendrá la suya. No tienen nada que ver con la mía, ¿eh? Bueno, pues nada, ahora nos dirás la tuya. Me emociona, como te digo, mucho tu presencia aquí y tu afecto a la hora de aceptar la invitación, por supuesto. Y como le dije a Jesús Ruiz Mantilla, que también estuvo en la temporada pasada, otro monstruo sagrado, por cierto, de las entrevistas, me da mucho respeto entrevistarte, porque, claro, parece sencillo hacerlo a una persona que ha hecho, ¿cuántas? Cientos, miles de entrevistas, no lo sé ahora cuántas podrás haber hecho, pero vamos. Sí. Mira, empecé a trabajar en el periodismo en 1978. Pues nada. En 1978, en el año de la Constitución. Sí. Entonces llevo unas cuantas entrevistas en el cuerpo, sí. Sí, además recuerdo muchísimo la que me hiciste hace unos meses en la radio, en Radio Nacional. Pero bueno, he decidido tomar este vuelo, despegar, que sea un vuelo tranquilo, y espero que aterricemos bien. Yo creo que sí. Yo no he aprendido a hacer entrevistas, no creas, no he aprendido en todo este tiempo. Creo que cada entrevista es un poco como había un poema yo creo que era de Pedro Salinas, que decía: esas frases de amor que se repiten tanto no son nunca las mismas, idéntico sentido tienen todas, pero un alma anima cada una. Pues al final, en cada entrevista, el alma que anima es la de la persona que haya por allí, o sea que el entrevistado ahí lo único que hace es preguntar. Bueno, Carlos Santos es una de las voces de referencia de este país, con programas en Radio Nacional como Los Clásicos, No es un día cualquiera, A media mañana o Entre dos luces. Analista político, también en La Sexta, columnista de 20 minutos, escritor, entre ellos 333 historias de la transición, Guatemala, El silencio del gallo, Espléndida austeridad. Y me hablabas antes de uno muy curioso, algo del avión. Del Avión Club. El Avión Club, Avión Club, sí, que es una crónica. Es una novela. Es una novela, pero que lleva una novela con subtítulo, que eso a ti, que eres, entre otras cosas, editor, te llamará la atención, porque las novelas no suelen llevar subtítulos, pero yo me empeciné en que llevara subtítulo porque hice una novela primero porque pensé que igual vendía más. En aquel momento me equivoqué completamente. Pero también porque quería tener más libertad para contar la historia de los años 80, que eran unos años en los que había que contar emociones, no solamente hechos o fechas. Era una novela en la que había que contar el sudor por las noches. Y el género novela se prestaba más que el ensayo, que la crónica pura y dura. Y esa novela, entre comillas, estaba protagonizada por un personaje real, que era el maestro César Martínez, pianista de un bar que había en el número 99 de la calle Hermosilla de Madrid. Licenciado en Filología Hispánica, como yo, en eso somos
Solo que tú ejerces. Bueno, no. Y Ciencias de la Información. Fue subdirector de las mañanas de Canal Sur Radio, presentador en informativos de Canal Sur Televisión, director editorial de Temas de Hoy, bueno, editor de Cambio 16. Podríamos estar aquí enumerando. Nació en Zamora, si no me equivoco, si no me corriges. Nací en San Cebrián de Castro, un pueblo a 24 kilómetros de Zamora, pero luego con muy pocos años mis padres se fueron a vivir a Almería. Eso es, y me crié en Almería. Almeriense de corazón, como pone aquí, residente en Madrid. Es un viajero incansable, un activista cultural, yo diría. Para mí eres un activista cultural y un eterno estudiante de música. Que yo también ahí discrepo, porque yo creo que eres un gran entendido de música y además de todos los géneros, no solo de la clásica. Y siendo su instrumento, o tu instrumento, el piano, y su vehículo favorito, que esto me hace mucha gracia, las botas de montaña. Es verdad. Me encanta esa frase que la he pillado en alguna de tus biografías. Bueno, Carlos, siempre inicio con una pregunta muy concreta. ¿Te gusta más en clave de cultura o en clave todo junto? Ah, mira tú, un enclave que es un lugar de encuentro. Claro. Sí, mola, sí. Me gusta más. Enclave, sin embargo, es una referencia musical, curiosamente. Me gusta casi más todo junto. Todo junto, ¿no? Como lugar. Como lugar de encuentro. Perfecto. De todas maneras, ya te digo que cada uno entiende una cosa diferente sobre lo que es la cultura. Por supuesto. Cuéntanos un poco lo de la libreta colora. Imagino que es una libreta, no sé, periodística, personal. Desde tus comienzos, cuéntanos un poco la historia del porqué de la libreta colora. Es muy fácil. Yo siempre, desde que empecé a trabajar en el periodismo, en el 78, siempre he tomado nota y he guardado las libretas en las que tomaba nota. Libretas pequeñas, de estas de bolsillo, ¿no? Para compensar la mala memoria. Y en el año 1995-96, febrero del 96, pero esto ocurrió antes, ocurrió en otoño del 95, empecé a trabajar en radio por primera vez. Yo siempre había estado en lo que solemos llamar, con redundancia incluida, prensa escrita, en periódicos y en revistas. Y también pasé un poquito por el mundo editorial. Lo suficiente como para darme cuenta que aquello no era lo mío, 10 minutos antes de que se dieran cuenta ellos, y salir por pies de allí. Entonces, en ese momento se me cruza en el camino Carlos Herrera, que estaba empezando aventura radiofónica en Canal Sur Radio. Él estaba en Sevilla y yo estaba en Madrid y nos encontramos además en un bar, que es donde pasa la vida, los bares. Oye, ¿por qué no haces una colaboración? Pues vale, pues venga, pues empezamos el martes que viene. Y no hablamos de nada, de contenidos, de nada. No de a la aventura. La aventura. Bien, es verdad que yo más de la mitad de mi carrera me he dedicado activamente al periodismo político, sobre todo, con lo cual se sobreentendía que igual tenía algo que ver lo que iba a hacer. Y al martes siguiente me llamaron a las 9 de la mañana por teléfono para entrar en esa sección, que no habíamos hablado ni de la duración. Y yo empecé diciendo, pues hola Carlos, como no hemos hablado de esto, lo que he hecho es que me he agenciado una libreta colorada, y he empezado a apuntar cosas. Y entonces empecé a darle claves, precisamente, y alguna noticia. Yo creo que en aquella primera ya le conté un adelanto electoral que iba a haber en Andalucía, que es donde se emitía el programa. Es decir, sobre la marcha inventamos un confidencial político o algo parecido, y el segundo día que entré, Carlos Herrera dice, aquí está Carlos Santos con su libreta colorada. Y ya se quedó. Y ahí se quedó. Y entonces, bueno, desde entonces todas las libretas son coloradas. Aquellas eran coloradas por casualidad, era una remesa. Iba mucho en aquella época, y sigo yendo siempre que puedo, a Irlanda, y en una librería de allí de O'Connell Street, pues me parece que se llamaba Eason, una librería que eran muy populares entonces, cuando la gente iba a las librerías, ¿te acuerdas? Ya tiempos remotos, el siglo pasado. Pues había unas libretas que me gustaban y compré un montón. Entonces las estoy usando. Todavía te quedan, ¿no? Sí, no, luego ya he buscado que va. Luego ya las he buscado de otro tipo y me las han regalado y tal. Hace unos años Constantino Mediavilla te hizo una entrevista cuando ibas a estrenar la temporada de verano de No es un día cualquiera en Radio Nacional. Y te hizo esta pregunta: ¿cuál era la máxima tuya? Informar, entretener, divertir. Y tú contestaste: acompañar, aunque sea a una sola persona. Y que el principal motivo, el mejor servicio que puede hacer una radio es ese, el de acompañar. Yo te pregunto, ¿la máxima de la cultura va también por esos derroteros? Entretener, informar, divertir, acompañar. Y añadiría,
ahondar en lo más profundo del ser humano para hacernos un poquito mejor de lo que somos? Bueno, ahí ya es que entonces tenemos que ir al principio. Yo cuando estaba en el COU y oía hablar mucho a todos mis profesores, manejaban mucho la palabra cultura. Uh-huh. Y por todas partes me sonaba la palabra cultura. Y un día me fui a casa de Laudelino Gil, que era un profesor de literatura, que no era profesor mío, pero era profesor y lo había conocido pues también por los bares en Almería. Y me fui a su casa, vivía en Aguadulce, con su mujer, Mari, que también era profesora de literatura, y vivían en una casita en un monte que se veía el mar a lo lejos. Aquello no estaba todavía sobreconstruido como ahora. Y además olía muy bien aquella casa, olía a flores y estaba llena de libros. Y digo, Laudelino, vengo a preguntarte una cosa que no se la quiero preguntar a mis profesores, no me atrevo, porque igual me suspenden, te la quiero preguntar a ti porque igual tú tienes una respuesta. Digo, oigo hablar todo el rato de la cultura y no acabo de entender a qué se refieren, porque una gente se refiere a unas cosas y otras a otras. Es una palabra polisémica y además algunas de las versiones de la palabra y del uso que se le da a mí no me gusta. Uh-huh. Es decir, de hecho ya entonces me daba cuenta de que la cultura se confundía mucho con el ocio, digamos, de las clases pudientes al caer la tarde. Entonces, había una parte de eso que no me acababa de gustar. Entonces Laudelino Gil me dice, espera un momento. Se va a la cocina de su casa, echa 2 cubatas largos de los de Coca-Cola. De entonces los pone allí, eran las 5 o las 6 de la tarde, entraba la luz por la ventana y pone allí los 2 cubatas, se va y dentro de los miles de libros que había forrando todas las paredes de su casa busca uno, que era un libro muy pequeño, era un libro casi de bolsillo, que era algo así como manual de antropología y algo más, decía, no recuerdo, era un manual de antropología de una editorial americana, Edasa, creo recordar, mexicana, Uh-huh. y que eran esos libros que todavía no circulaban por España, estoy hablando de principios de los años 70. Me pone ese manual de antropología sobre la mesa, me dice, tú este libro te lo llevas a tu casa, te lo lees, si quieres no te leas el libro entero, con que te leas el prólogo suficiente, si quieres no te leas el prólogo entero, con que te leas el primer párrafo es suficiente, y ahí está la respuesta a la pregunta que me has hecho. Dice, y ahora ya nos vamos a tomar estos 2 cubatas y vamos a hablar de cosas serias, ¿cómo te va con la novia aquella que tenías y tal? Esta fue la conversación. Llegué a casa, abrí el libro y en el primer párrafo del prólogo decía algo así como: cultura es todo aquello que sirve del conjunto de instrumentos que sirven al ser humano para defenderse en el medio en el que vive. Por eso, en la antropología hablamos, por ejemplo, de la cultura del bronce, de la cultura del hierro, etc. Bueno, quiero que sepas, Alex, que han pasado 60 años desde aquel día, posiblemente, o más, y es la única definición de cultura que me interesa y en la que creo y en la que milito y en la que practico. La cultura es lo que nos sirve para vivir, lo que nos sirve a todos. Por tanto, no acepto la división culto o inculto, ni en la música, ni en la literatura, ni en nada. Uh-huh. Esa persona que vive en ese pueblo que tú no habías pisado nunca es tan culta como tú, pero tiene la cultura que necesita, sabe entender el mensaje que le lanza la naturaleza cada día, el mensaje que le llega del cielo cada día. Eso es cultura. De hecho, por ejemplo, la palabra agricultura la lleva dentro. Cultivar, efectivamente, del latín. Qué bonita respuesta, la verdad. Entonces, a partir de ahí, todo encaja en la cultura y mi definición, como puedes atisbar, pues me aleja bastante de las definiciones elitistas. Bueno, casi me has quitado la siguiente pregunta que tenía, pero un poco iba por ahí, ¿no? El término cultura, hemos recordado, además a lo largo de estas 2 temporadas, ha salido mucho este tema, la polisemia, digamos, de la palabra, ¿no? De que no hay nada dicho ni hecho en lo que es la cultura. Ahora, es muy amplio. En el planteamiento que me hacías hay parte también de lo que sería mi respuesta, ¿eh? Sí, por supuesto. Es decir, naturalmente esos instrumentos te sirven para crecer, para desarrollarte como ser humano, uh-huh, como sociedad, como colectividad, para el desarrollo de la historia y para el desarrollo de cada uno de los individuos que somos protagonistas de esa historia o de los colectivos que lo somos. Es decir, tenemos un territorio ahí de certezas comunes dentro de las dudas generales. Claro, claro.
Pues englobaba, pues eso, el pensamiento, además de las artes, filosofía, costumbrismo, todo. Claro. Al final y entonces iba a incluirte el periodismo, que es un poco lo que... Entonces te quería preguntar, ¿cómo está la situación de cultura periodística y periodismo cultural, que son dos cosas diferentes? El periodismo es un oficio. El periodismo es un oficio. Cuando se empeñaron en convertir el periodismo en una carrera universitaria, por un poco también por darse el pegote a algunos periodistas que había en aquella época y tener un título, decían, a ver, si yo soy director de un periódico, ¿por qué no voy a tener un título como tienen los veterinarios, ¿no? Entonces se empecinaron en que aquello tuviera un rango universitario. Yo, de hecho, soy de la segunda promoción de periodismo de Bellaterra, en Barcelona, porque cuando yo digo quiero hacer periodismo, mi padre, que era una persona sensata, me dice, sí, pero tú haz otra carrera además, porque con eso no vas a aprender nada. Y efectivamente, no sé ahora, pero en aquel momento periodismo era lo que hoy dicho sea con todos los respetos, es una FP. Es un oficio que aprendes, que se desarrolla, el oficio de contar y que exige previamente unos conocimientos generales sobre el mundo. Ahí vendría la expresión cultura general. Cultura general, es decir, tienes que tener capacidad de análisis, capacidad de síntesis, tienes que saber contar las cosas, pero eso es muy difícil que te lo enseñen en una universidad. Claro. Entonces, yo no tengo magnificada la profesión de periodista. Creo que, sin embargo, el periodismo es absolutamente imprescindible para un sistema de convivencia como el nuestro, que hasta el día de la fecha sigue siendo una democracia. ¿Y el periodismo cultural? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo en España? Tú conoces seguramente otros ámbitos de por ahí. El periodismo cultural es tan imprescindible como el periodismo político o lo que llamamos internacional, pero con excesiva frecuencia está contaminado por esas inclinaciones elitistas tan también, frecuentes. Sí. Mucho subjetivismo, que a mí me despiertan también tanta prevención. Sí, mucho subjetivismo, yo creo que, no sé. Hombre, tú te mueves en el mundo editorial y sabes cómo funcionan. Tú sabes perfectamente que los libros que van a parar a Babelia no son los mismos que van a parar al Cultural del Mundo. Hablo de los espacios culturales de los distintos periódicos, y no solamente es por la línea editorial, no. Es por las tribus que hay en ese territorio. Bueno, y el mundo de la música igual, la danza también lo conozco muy bien. O sea, es un coto cerrado en muchas ocasiones. Hay elitismo y hay tribalismo. Y dicho eso, los medios de comunicación, por el mero hecho de existir, son un foco de transmisión de conocimientos y un foco de activismo cultural, pero no solo en las páginas de cultura. Había planteado también, ahora ya hemos entrado en esta dinámica de la palabra cultura, como tú eres un analista político, había planteado el tema de cultura política, es decir, claro. ¿Crees que hace falta todavía mucha reflexión en los pueblos para entender la cultura política? Es decir, lo que es la política en sí, la importancia que tiene, porque la tiene en su... ¿Cómo no? Yo sigo oyendo a diario cosas que me asombran y que se vienen diciendo desde el siglo XIX, además. O sea, sobre la política, no, yo soy apolítico, no, a mí la política no me interesa. Eso es realmente asombroso porque, insisto, en el sistema de convivencia que tenemos, que es una democracia, que democracias, por ejemplo, como la que tenemos la fortuna de tener en España, pues no hay más de 15 o 20 entre los 200 países de la Tierra. No hay más, repito, no ha sido una errata. No hay más de 15 o 20 tan desarrolladas como esta y que funcionen tan bien como esta entre todos los países de la Tierra. Eso es evidentemente un bien cultural de primer orden en todos los sentidos de la palabra, a cuya difusión, mantenimiento contribuyen los medios de comunicación, como es natural, y bueno, y tendrían que contribuir también todos los demás medios, los medios educativos y demás, claro. Pero no parece que lo estemos haciendo con especial éxito. Eso me refería yo más a nivel pedagógico, digamos, ¿no? De la base. No, se repiten un montón de clichés a diario. Pues muy toscos sobre la política, dando a entender una especie de distancia que es absolutamente absurda e impropia. Nadie está alejado de la política por más que diga que lo está. Bueno, esta pregunta antes hablábamos... O sea que sí, que hay déficit. Sí. Hay un cierto déficit cultural. Sí. Y ese instrumento es un instrumento muy válido para convivir, no solo para vivir.
Te decía, esta pregunta también se la hice antes hablábamos de Jesús Ruiz Mantilla, al que admiro también muchísimo. En este caso desdoblando los papeles, pero ¿cómo convive el Carlos Santos radiofónico o periodista con el Carlos Santos escritor? ¿Se complementan, aprenden, se odian? No, yo soy periodista. Yo soy periodista. A veces cuando vas a presentar un libro te presentan como periodista y escritor y no soy periodista. Llevo viviendo del periodismo 47 años. O sea, uno es de lo que vive. Si viviera de escribir, sería escritor. Claro. Entonces, no te digo yo que en esta nueva etapa de mi vida que se avecina no me convierta en escritor, incluso o en influencer. No hay que descartar nada, pero... Bueno, ya con el podcast ya vas a ser un poco influencer. Pero yo soy periodista. El periodista hace lo mismo que el escritor, que es contar el mundo, pero también hace lo mismo que el escultor, lo mismo que el poeta, desde luego, lo mismo que el cantante, que es contar el mundo. Otra cosa es que algunas cosas las contamos mejor los periodistas que los escritores, y la mayor parte de las cosas quienes las cuentan bien son los cantantes, los poetas o los escultores, muchísimo mejor que los escritores y que los periodistas. Y no digamos que los historiadores, que a veces son los que peor las cuentan. No digo que no cuenten grandes verdades, pero vamos, también tendrían que pasar por alguna escuela de escribir más de uno. Sé que entre las expresiones artísticas una de tus grandes pasiones es la música, además del cine, la gastronomía, los libros, muchas cosas, pero la música, no sé, Carlos Santos te habla de Chopin como de Bob Dylan o las Tanchungueiras, o sea, le da igual, sin ningún problema. Has descubierto a muchos talentos, lo sé, también a través de tu programa, porque eso es así. Ha salido gente muy buena a nivel musical que han pasado por tu programa y tú, evidentemente, les has dado un apoyo pues merecidísimo. Pero ¿cómo llegas al tema de la música? Has presentado un programa, ¿no? Con Micaela Vergara, presentaste los clásicos hace ya unos cuantos años. ¿Qué significa la música para ti? ¿Cómo te llega esta pasión? Bueno, no sé, desde que eché los dientes, la primera vez que los primeros ahorros de mi vida fueron para comprarme una guitarra. Yo me crié en Almería, donde todos los niños llevaban una guitarra bajo el brazo. Es decir, a veces cuando hablamos de hay que ver, es que claro, es que nosotros no somos como los austriacos, como los alemanes, que tienen ahí una suerte porque la abuela toca el violín, el padre toca el piano. No, cuidado. Allí tocaron el violín y el piano, pero todos los niños de Almería en los años 60, 70 llevaban una guitarra bajo el brazo, y todos los niños de Valencia o de la Comunidad Valenciana y de muchísimos de los 8.200 municipios de España tienen a su alcance el tocar en una banda, el tocar instrumentos de viento, instrumentos de percusión, que son maravillosos todos y que te lo puedes pasar muy bien tocando con otra gente. Por tanto, tenemos a nuestro alcance música. En el caso concreto de Almería, una especie de isla geográficamente y en todos los sentidos, había una gran tradición guitarrera y guitarrística, que no es exactamente lo mismo. Ha habido grandísimos guitarreros, constructores de guitarras en la historia, y magníficos maestros de guitarra también, que han ido trasladando sus conocimientos hasta el día de la fecha, donde hay muy buenos guitarristas de Almería, como el Niño Josele, como Tomatito y algunos más. Y yo tuve la suerte de que había por allí el maestro Riccioli, de apellido italiano, por cierto, y también parcialmente de etnia gitana. Era una mezcla curiosa y tocaba, y era un gran maestro y nos enseñó a un montón de niños a tocar la guitarra. Entonces, primero fue la guitarra y luego, pues yo qué sé, luego siempre ha habido una música en mi vida sin mayores pretensiones, nunca me he apuntado a ninguna línea determinada. Ya de bastante grande, con más de 30 años, empiezo a interesarme por la clásica, y con más de 35 decido empezar a tocar el piano y a estudiar piano. Soy una muestra del fracaso escolar en España bastante notable. En este estudio de radio no caben ni apretados todos los profesores que yo he tenido de música, tampoco los de inglés, no caben en todo el edificio, ¿no? Y no les ha cundido mucho, pero el estudio de la música me cambió mucho la vida. Luego, en uno de los traspiés profesionales de Radio Nacional, pues estos cambios de dirección que hay constantemente, siempre digamos inspirados por los cambios políticos y que no siempre llevan a los mejores al frente de los órganos de responsabilidad, pero son uno de estos tránsitos, digo, pues yo estaba condenado a desaparecer de la primera línea de periodismo político y generalista en la que estaba, y me presenté en el despacho de un director y le propuse rescatar el espíritu del programa Clásicos Populares. Sí. Y el director me lo compró
yo quería hacerlo con alguien que supiera escribir Tchaikovsky, que yo no sabía. Que se escribe de muchas formas. Y entonces surgió aquella pareja artística que es la de, sí, por lo menos de tres, Sí, la de Micaela Vergara. Aquel programa funcionó muy bien, como un cañón a las 3 de la tarde, tenía una audiencia enorme y si había un día que no había escuela nos llamaban niños de toda España, habíamos logrado el sueño de que en la radio la escuchara gente de todas las edades. Esto fue en la temporada 2012-2013, pero luego hubo un nuevo cambio de director y el siguiente director me dijo: Carlito, tú sabes que esto no le interesa a nadie. Y con la misma, con aquella afortunada expresión, pues dejé de hacer aquel programa. Desapareció, se cargaron aquel programa alevosamente. Entonces, ¿qué ocurre? Unos años después yo vuelvo otra vez a la primera línea del periodismo generalista como subdirector del programa de Pepa Fernández. Y me lo paso muy bien viajando por toda España, pero al cabo del tiempo, en este caso una directora también de mucho mérito, pues decidió que yo tenía que irme a pinchar discos a la madrugada de España y olé. Claro, ella no sabía que yo no iba a conformarme con pinchar discos. Yo iba a hacer lo que sabía hacer, programas de radio, y aquel proyecto de pinchar discos sin molestar a nadie se convirtió en el programa Entre dos luces, que efectivamente ha sido una plataforma para un montón de gente. Es decir, que yo he llegado a la música pues porque sí, porque me crié con la música y ya está, porque se tocaba la guitarra en Almería. Y al periodismo musical o a la divulgación musical y cultural de rebote, porque me han querido quitar de primera línea de la radio y del periodismo político y me han mandado a la música y no sabían que eso me iba a hacer feliz. Pues nada, ojalá me ha hecho feliz, te sigamos escuchando en esa línea musical. O leyendo. Cultural. O leyendo, porque... O de lectura, sí. O leyendo, porque desde que el programa, desde luego, era una maravilla, Entre dos luces. Bueno, ahí están los 2.500 podcasts, 2.500 horas de radio, algún equipo de colaboradores fantástico. Estos sí que saben de lo que hablan. Sí. Fernando Palacios, Daniel Broncano, Laura Pardo, Delia Agúndez, bueno, Manolo Fernández. Es que hemos tenido gente buenísima. Buenísima. Carlos Galilea. Eran todos números uno en lo suyo. Ahí están los podcasts y yo de momento ahora pues a escribir. Pues nada, vamos ya hacia el final de la entrevista. Siempre hago unas preguntas rápidas para conocer un poquito más al invitado. En este caso sé que eres un apasionado de andar por la montaña, lo hemos hablado antes de empezar. Te haría la pregunta típica que se hace cuando te vas. Si te fueras a una isla, ¿qué 3 cosas te llevarías? Pues yo te preguntaría, si te fueras a vivir a una montaña, no sé, perdida de la mano de Dios, ¿qué 3 cosas te llevarías? No, víveres. Víveres, comida y bebida. Comida y bebida, todo lo demás ya nos apañaremos allí. Comida, bebida y abrigo. Vale, o sea, clarísimo. Lo tengo absolutamente claro. Luego ya aprenderemos a leer el firmamento, ya aprenderemos a nadar en esas aguas, ya aprenderemos a cocinar esos cocos. Pero no me llevaría ningún libro ni me llevaría música. Ya le haremos allí con lo que nos dé la naturaleza. Perfecto. ¿Un color favorito? ¿O tu color? ¿Tienes un negro, azul, blanco, o no tienes ninguno? Me estoy mirando, ¿verdad? Mi novia formal, Ana Mari, dice que tiendo al gris y al negro. Vale, pues. Pero yo le digo que son moda parisina. Si lo dice ella... Eso es puro París. ¿Un plato de la cocina española? Los de cuchara cualquiera. Los de cuchara cualquiera. Y luego, dentro de los de cuchara... a veces pienso que la legumbre que más me gusta es una cosa que no una legumbre, que son las patatas. O sea, los guisos de papas. De papas. Los guisos de papas. Las papas pillan muy bien cualquier sabor. Entonces da igual que les eches chocos. Choco como le echan en Cádiz o que le eches atún y la conviertas en barbitaco como en el País Vasco. Las papas con lo que sea. Con lo que sea. ¿Cuántas horas duermes al día? Duermo 6:30, 7. Esta es una pregunta que me interesa mucho. En una sola palabra o definición, estos conceptos: infancia, juventud, madurez y vejez. ¿Infancia? En una palabra, además. Ahí sigue. Ahí sigue. ¿Juventud? Bueno, el que nace joven es joven toda la vida. ¿Madurez? Ese periodo me lo he saltado. ¿Y vejez? Pues ya llegará, pero yo no tengo ninguna prisa.
El viaje de tu vida. Habrás hecho muchos, claro, pero... Bueno, sí, joder, es que además he podido hacer viajes tan iniciáticos o al revés como llegar hasta Nueva Zelanda. Y cuando ya has llegado al otro lado del mundo, dices, pues ya está, a partir de ahora. Pero el viaje de mi vida siempre será el próximo que haga a Irlanda. Es verdad que me has hablado antes de Irlanda, de las libretas. Sí, yo a Irlanda vuelvo constantemente y ahora una de las fantasías que tengo es irme allí unos cuantos meses a escribir algo. Joder, qué maravilla. ¿Con qué personaje histórico te irías de aperitivo primero, comida y luego lo que llaman ahora tardeo? Joder, personaje histórico. Sí, o un personaje que admires o que te hubiera gustado conocer y compartir, no sé, algo. Entonces, me gustaría volver a echar alguna charla. Vamos, además es claramente el primero que se me viene a la cabeza. Es un personaje histórico con el que he compartido comida, bebida y tardeo y con el que me encantaría poder seguir echándolas de vez en cuando. Es una persona, además, que no se le hace justicia en la historia en España, con Santiago Carrillo. Si te digo España, ¿qué te sugiere? Es un conjunto de emociones, de historias en común, de pueblos diversos, de sabores y de algunas cosas más así. Es una mezcla. Carlos Santos, ha sido un disfrute inaugurar contigo esta tercera temporada y todo un reto. Yo no sé si he aterrizado bien, si he despegado, no sé, el avión lo lleva bien y tú que eres entrevistador, si te has sentido a gusto. Bueno, veníamos a hablar de la cultura, hemos hablado incluso de la cultura política. Sí, por eso. Solo he conseguido que pongas cara de asombro cuando te he dicho que me iría otra vez de copas con Santiago Carrillo. No, asombro no. Santiago Carrillo, no. Cuando... Sé que ha sido un referente. Cuando el otro gran protagonista de la transición, que fue Adolfo Suárez, con quien también he tenido la fortuna no de irme de copas porque él era muy sobrio, pero hemos hasta jugado al mus. Cuando se reunió con Carrillo por primera vez clandestinamente en febrero del 77, dice, he aprendido más de política en 5 horas con Carrillo que en 5 años de carrera. Estos personajes, estos grandes personajes de la transición, del que yo me he citado uno, merecen todos muchísimo mayor conocimiento y muchísimo mayor respeto. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Totalmente. Cultura política es eso, Totalmente. de la que se está perdiendo. Pues nada, ojalá tengamos más ocasiones de compartir momentos como este, te lo agradezco muchísimo y un abrazo muy grande. Cuando quieras. Gracias, Carlos. Viajamos por las veredas de la sensibilidad, la verdad, la honestidad, la unidad, en una palabra, por las veredas de la cultura. Hoy he seleccionado un pasaje de una entrevista que Gabriel García Márquez concedió al Correo de la UNESCO en 1996. Para la UNESCO, la cultura es lo que el hombre agrega a la naturaleza, todo lo que es producto del ser humano. Para mí, la cultura es el aprovechamiento social de la inteligencia humana. En el fondo, todos sabemos que abarca el término cultura, pero no podemos expresarlo en 2 palabras. Creo que fue Jacques Lang, el exministro de Cultura francés, al recapacitar sobre el sentido de esa palabra, quien dijo que la cultura es todo. La cocina, el modo de hacer el amor, de vivir y las artes dentro de todo eso. La cultura es todo y todo tiene un condicionamiento cultural, pero hay que tener cuidado. Cuantas más ampliemos ese concepto, más arduo será saber de qué manera hay que proteger la cultura. Bien, pues hasta aquí nuestra primera entrega de la tercera temporada de En Clave de Cultura. Espero que haya sido de vuestro interés y os agradezco muchísimo vuestra escucha y vuestro visionado. Sin vosotros esto no sería posible. Os mando un abrazo muy grande. Gracias.